Aski sumaurukipan, takinitaki. Sumaurukipan, tichiri. Waliki, kallantañan aymari yataqawim, hapanitan, patunka soqtanitan, waliki. Nairakat hayllintañan, ¿ya? Uñhasiptaqa ya? Sí, necesito. Ya, takin kumaq. Maya paya kimsa. Hupaq qolirqa puninwa, hupaq chuymahanqa puninwa, hanipuni utkaniti, ukhamanpi munataqa. Hupaq qolirqa puninwa, hupaq chuymahanqa puninwa, hanipuni utkaniti, ukhamanpi munataqa. Llakitapuni uñhasqa, achañaki unasitu, ichaway sarawaqa, tatitun haq'arusarqi, hanipuni utkaniti, ukhamanpi munataqa. Llakitapuni uñhasqa, achañaki unasitu, ichaway sarawaqa, tatitun haq'arusarqi, hanipuni utkaniti, ukhamanpi munataqa. Waliki. Waliki. Yatichiri, ¿Sí? el segundo verso sería tan amable de decirlo, pero bien lentito. Jupaj, Chuimaja, Ja, Puningua, ese. El segundo verso. O la segunda línea de... Jupaj, Chuymajan, Kapuninwa. Chuymajan, Kapunigua, ya. Chuymaja, Chuymajan, Kapunigua. Han, Kapunigua. No, te falta una N. Chuymajan, Kapuningua. Eso. Chuymajan, Kapuningua. Eso. Chuymajan, Kapuningua. Chuymajan, Kapunigua. Ya. Hagamos Listo, con waliki, canción. waliki. A ver, vamos a hacer con canción. ¿Les gusta, no ve? Con canción es más bonito, ¿no ve? Ay, me gusta este profe, me gusta siempre. ¿Cómo han estado? Kunhama siptasa, kunhama ki sipkeyatasa. Yatichiri. Sí, escucho. Los que asistimos a clase vamos a tener un puntito así como de cariño cuando nos evalúe. Claro. Ay, Waliki. Waliki, Yatichiri. Ay, qué bueno. De tu familia, si eres el solitario o la solitaria y el raro o la rara entre tus amigos de toda la vida, porque casi nada. Ya voy a poner canción de fondo, ¿ya? Ya. Ay, profe, mi sido, profe. ¿Quién le ha dicho cállate? Compartir sonido, ya está.
Waliki, takini. Ay. Hermoso tema, Yakitiri. Kiwaki puniwa. Isa. Waliki uyatichiri, wakiwa. Ya, a ver, ahora les voy a decir algunos sufijos, pero esto solo va a ser para conocimiento, no van a ser de esta la tarea, ¿ya? Solamente lo que hemos avanzado en la anterior clase. Estos Ya. sufijos, quilas también, ¿no? Sufijos se utilizan con ciertas palabras en ciertas ocasiones, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente. Por ejemplo, el sufijo ni, ¿ya? Sufijo es ni, es de posesivo, es posesivo, ¿ya? Posesivo. Por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué es colque? Dinero. Dinero. Si pongo colqueni. ¿Dinero? Tiene plata. Tiene dinero. Exacto, que tiene dinero. Por ejemplo, Uta, ¿qué es? Casa. Tiene casa. Utani, Tiene Tiene casa. su casa. Tiene casa. que tiene casa, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un profesor, le decíamos colqueni, ¿no? Pero no sabía por qué, ¿no? Seguramente tenía mucho. ¿Ya? Ese es el Presenta sufijo ni. Puyatechiri. ¿Perdón? Me lo presenta su profesor. Ah, no, pues hace años, cuando era niño. ¡Ah! ¿Qué Ya estás debe ser pidiendo? abuelito, ya debe ser con su Por favor. bastón. Entonces no. ¿Qué estás pidiendo, por favor? Es para aprender la lengua. No sabía hablar, por eso nos hacíamos la burla, le decíamos eso, y no entendía. Ah, entonces no. Nosotros éramos pues nativos, hablantes, ¿no? Yo estudié en provincia, entonces mi primera ¿Ya? lengua es la aymara. ¿Ya? Pues no entendíamos el castellano, ¿no? Entonces nosotros nos decían, y nosotros en aymara le contestábamos, creo que tampoco nos entendía, era muy complicado la educación Ay, qué en gracia. ese tiempo. Suele pasar, pero. A un ¿Ya? niño igual le decían colquiri, porque Ah, había venido de Colquiri, pues le nombraban Colquiri. ya, seguramente, ya. Pero ese es ese posesivo es, ¿no? Yo puedo utilizar con cualquiera, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, hay una danza, incluso es esto. Tarwa, ¿qué es tarwa? Falta la W. Es llama. 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 ¿Han escuchado? Carwani, con llama. O sea, tiene llama. Tiene llama. Y es una danza esto, por si acaso, ¿no? Carwani. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, en pocas palabras estás diciendo que tiene llama. Ujú. Tiene llama. ¿Sí? Es como la llamerada, ¿no? ¿Sí? Carwani. De ahí viene la llamerada, ¿no, profe? Exactamente. ¿Sí? Carwani. Ese es ese ni. Se puede utilizar con cualquiera, en cualquier circunstancia, pero siempre que exprese esa posesión, ¿ya? Por eso es posesivo, ¿no? Yo puedo decir panca, ¿no? Libro, pancani, el que tiene libro, o que tiene libro. Jupau pancani, ¿no? Él tiene libro. Jupau utani, él tiene casa, ¿no? Hiwasa utanitan, puede ser también. Entonces, ese ni es esto, ¿ya? Ni. Ese es de posesivo. Bien. Ahora, hay otro sufijo. ¿Está bien? ¿Está claro? Para pasar a otro. Sí, creo que está bien, clarito. Muy bien. Ahora hay otro sufijo. Este sufijo ya. ¿Ya? Esto es diminutivo. Diminutivo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Uta. Con eso se me ocurre. Utalla. Utalla. Estoy diciendo casita. Estoy volviéndolo diminutivo. ¿Ya? Con cualquier panca, digamos, pancalla. Librito, ¿no? No sé, añasco, añascolla,
creo que no va con eso, ¿no? Pero lo vuelve diminutivo, ¿no? Eso es el ya, ¿ya? En algunos casos van a escuchar para volverlo diminutivo. De hecho, hay varios diminutivos. Ahorita vamos a ver más. ¿Ya? Yatichiri, Sí. yo he escuchado que dicen Culiaquita. Y ahí, Ah, entonces ya. podría ser Culiacaya, No, el ta también es diminutivo. Culiaquita. Ajá, también es diminutivo. Estaría bien entonces Culiaquita. Correcto, está bien. Ya. Ya, entonces con algunas palabras, este ya va como diminutivo, como acabamos de decir. Utaya, ¿ya? A ver. Profe, entonces, si estuviera diciendo Culiaquita, entonces estoy diciendo hermanita, ¿o no? Correcto, correcto. Ah, ya. Diminutivo igual es, ¿ya? Y Un si segundo. decimos Emilita, También diminutivo. ay, Entonces se diría, pues, Emilita, mujercita. O niñita, en todo caso, niñita. Ay, no sabía. Muy bien, ya. Otro sufijo, igual diminutivo, ¿ya? El chi. No es el chi, el candidato, ¿no? Esto es sufijo. Esto se conoce como diminutivo fútil. Así se conoce. ¿Qué es fútil? A ver, vamos a ver. A ver, aquí el más común, el uso común es esto, ¿eh? ¿Saben qué es esto? Paco. ¿Dorado? Sí, más o menos, ¿no? A ver, ¿quién puede describir el color? Es un color. Café. Oro. Paco. ¿No es opaco? Paco. Dorado. Dorado no. Como dorado, ¿no? Sí, paco. O descolorido, ¿no? Pues, opaco. Pacochi. Ahora, pacochi. Pacochi. rojo. Un poquito de ¿Cómo colorito. decir? Pacochi, ¿no? Ese es Rubiecito, rubio. Rubio, ahí, pero diminutivo. Pacochi, rubiecito. ¿Ya? ahí es recordé. ¿No ve? Entonces, este chi hace Sí, diminutivo, hace Pacochi. volver, ¿no? Con razón mi mamá, mi hermanito le decía Pacochi porque era rubio. Exactamente, pacochi. Pero Ujú. si es paco, ¿no? Entonces medio que se escucha feo, ¿no? Es pacochi, entonces lo está diciendo con cariño, ¿sí? Ajá. Por es diminutivo, fútil, ¿ya? ¿Está claro? Sí, A ver, no se me ocurre con otro profe. ejemplo. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Otro ejemplo? Mamachi, No va. no va. Pacochi. A ver, con eso. A ver, después a ver si nos acordamos. Es diminutivo. Ahora, estos sí han de escuchar, ¿no? El chu es otro sufijo diminutivo, ¿no? El chu, igual es diminutivo, ¿ya? Pero este es diminutivo familiar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es huayna? Joven. Joven. Varón. Joven. Si le digo huaynucho, Jovencito. 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 ¿No? Jovencito, huaynucho. Ahora, ¿con qué más podría ir? No, taococho, no va. O sea, es otro diminutivo, ¿no? ¿No? A ver. Creo que con Wainucho nomás, ¿no? Wainucho. ¿Ya? Este chu hace que sea diminutivo, jovencito, ¿no? Ahora, más que diminutivo, en algunos casos lo vuelve, es como Amorcito. decir de forma Amorcito, amable, sí. ¿no? O sea, con cariño, con estima, ¿no? Entonces, en vez de decir,
Aquí hay un ejemplo, amorcito. A ver. Amor, se llama munata, ¿no? Munatachu, no, Munachu, no sé. No, tampoco da. Es munata no sé, amorcito. Una Munataja, ¿no? Una taja. Yo creo que el Yatichiri, el compañero quiso decir guaynucho, como decirlo jovencito, amorcito, así con cariño. Exacto, pero no va, ¿no? Entonces, No. yo, por el momento nos quedaremos con Huayna, ¿ya? Huaynucho, ¿ya? Huaynucho, Guaynucho es jovencito. jovencito. Guaynacho, Guaynacho. Guaynucho. Huayna, Huaynucho. Huaynucho sería, aquí cambiamos la U además. Ajá. ¿Ya? Huaynucho. Perucho, ¿Ah? Perucho. Perucho. Ya, creo que en algún momento he escuchado eso. Perucho. Peruanito, Peruanito. la música peruanita. Profe, ¿cómo se le dice a un adolescente? Joya. ¿Ajo? ¿Ajo? Ajo, Guayna, ¿no? ajo. Ajoya. Ya eso ya estamos diciendo con Jovencito. jovencito, ¿no ven? ¿Dónde es puesto? Ya, ¿no ven? Ya es diminutivo también. Ajo, pues sería. Ahora, ajoya ya es igual con diminutivo. Hasta un momento hemos visto, ¿no ven? Bien. A ver. Ahora, han debido escuchar igual este otro diminutivo, ¿ya? El Q es igual diminutivo, ¿ya? Aquí voy a abreviarlo, ¿ya? Diminutivo. Este diminutivo, el Q, a ver, tata, ¿qué es tata? Papá. Padre. ¿Han escuchado así? Papá. Tataco. Tataco, sí. Entonces, esto es como decir papito, ¿no? Ajá. ¿Sí? Diminutivo, tataco. Sí. Mamaco también dicen, ¿no ve? Mamá, Sí. sí. Guaguaco. Mamita. Maco, ¿no? Entonces, como decir mamita, ¿no? Guaguaco también dicen, ¿no? Guaguaco, sí. Guaguaco. Yatichiri, hija, fucha. Puchaco, no he escuchado, no, posiblemente no. Puchita, tal vez, ¿no? ¿No? Guaguaco, ¿no? Lulu le dicen, ¿o no, profe? ¿Perdón? Lulu saben decirle a los jovencitos. Luluco, exacto. Con eso, por ejemplo, va Lulucu. Ajá. cito, ¿no? Ahora, Lulu, ¿no? Que sería hermana, que sería también hija, ¿no? Entonces, Lulucu, ahí va. ¿Cómo decir? Hermanita. ¿Ven? Yatichiri, Tahuacu. Tahuaco, ¿no? Es nombre, No. es este. Es palabras tabaco. Tahuaco, ¿sí? Lulu. Sí. Lulu, hermanita. Tahuaco, así es. Tahuaco. Ya. Entonces, no es este Q. Tahuaco Q. No, tampoco va. Ya. Es. Nos quedamos igual con este ejemplo, ¿no? Entonces, van a escuchar esto. Con mamá, con papá, van a escuchar esto, el Q. Sí. O Ajá. con hermanito, ¿no? Con Gilaco también dicen. Gila. Gilaco. Hermano. Hermanito, ¿no? Hermanito. ¿Ya? Diminutivo. Eso es el SQ. ¿Ya? Hay otro sufijo que es el li. ¿Ya? Este sufijo li se conoce como senectivo. Senectivo. A ver, se utiliza, por ejemplo, para decir, ¿qué es esto? ¿Qué es? Abuelito. Abuelo. Abuelo, viejo, eso es, ¿no ve? Auki. ¿No ve? ¿Habrán Mm. escuchado así? Auquili. Kili. Sí. Sí. Sí, es el li. Ajá. ¿No ve? Auquili. Entonces, igual es como decir ancianito, ¿ya? Ancianito. Ancianito, ¿no? Ese li es, Ali también. ¿ya? Este li. Taicali. Taikali, exacto, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, aquí estamos diciendo ancianito, ¿no? Puedo ser viejito, puedo ser abuelito, ¿no? Eso es, Ajá. ¿no?
Auki puede ser viejo, puede ser abuelo, ¿no ve? Pero aquí no, lo estoy volviendo en diminutivo, ¿no ve? Aukili y es ancianito, viejito, abuelito, ¿no ve? Hisa. Sí. Ahí vamos a poner igual, taika, Taikali. taikali, ¿no ve? Sí, entonces ya será abuelita, viejita, ¿no ve? Entonces, este es el li, ya el li. Walikit, amuesit. Walita yatichiri. Muy bien. Sí, Otro. profe. A ver, van a escuchar igual este sufijo lu. ¿Ya? Este lu es, se lo conoce como habitual. ¿Ya? A ver. ¿Qué es chekam? Derecha. Izquierda. es chekam. Izquierda. Izquierda. ¿Ya? Cheka. ¿Recuerdan? Cheka ampara, gupi ampara. Cheka cayo, cheka gupi cayo, ¿no? Cheka es izquierda. Upi ¿Han derecha. escuchado así decir? Chekacho también dicen algunos, ¿no? Pero el común es el lu, checalo, ¿no? Estamos diciendo zurdo, ¿no? Zurdo. Ah. Checalo, eso. Checalo, zurdo, ¿no? Generalmente con esto, ¿no? Entonces, lo pone como un sobrenombre, ¿no? Los que escriben con es que checalo, ¿no? Entonces, le están diciendo zurdo, no le están ofendiendo, no le están diciendo nada, ¿no? Solamente le están diciendo zurdo, checalo. Ya, por eso es habitual. Checalo. Checalo. Bien. No sé con qué otros sufijos o con otras palabras iría. Creo que con esto nomás. Otro. A ver, vamos a seguir viendo algunos. Este es su. Esto es estimativo. Y se van a recordar. Por ejemplo, tata. ¿Qué es tata? Papá. Ah, Señor. digo tatasu. Tatasu. ¿Papito o no? Como papito, exacto, papito. Sí, tatasu. ¿No? Por ejemplo, en mi pueblo había un joven que era solito, ¿no? Era hijo único, ¿no? Le decían tatazo. Tatazo. No sabía por qué, ¿no? Hasta que aprendí. Y tenía Y un también razón. puede ser así como de afectivo. Exactamente. Es estimativo, es afectivo. Así como decirle papito, así o no. Exacto, exactamente. Ya. Ese es su, ese es. ¿Sí? Ahora, para mujeres, tal vez sería sa, ¿no? Entonces, mamasa. ¿Ya? Entonces, ese estimativo es este. Ahora, ¿qué más tenemos? A ver. Tenemos este sufijo. ¿Ya? Jua. Jua. Esto es aproximativo. 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 Esto podemos conjugar con, por ejemplo, esto podemos conjugar, pero con lugares, ubicaciones, ¿ya? Uta. Si digo utauja, ¿qué estoy diciendo? En la casa. De la casa. Utauja, cerca de la casa, ¿no? Cerca de casa, ya digamos. Está aproximando, no estamos todavía no estamos diciendo utana, sino utauja, ¿no? Por la casa, cerca de la casa. ¿Ve? Utauja. Katu. ¿Qué es katu? Feria. Mercado. Ahora digo patuja. Por el mercado. Por el mercado, cerca del mercado, ¿no ve? ¿No? Patuja. A ver, ¿qué más puedo decir? Katuja ni kisiñan. Exactamente, ¿no? Katujan. ¿No ve? Katujan, es sufijo nada más, ¿no? Ahora, no estoy diciendo katuna, ¿no ve? Katuna sería específicamente en el mercado, en la feria, ¿no ve? Katujana, cerca, ¿no ve? Por eso es aproximativo. Ahora,
Siempre que quiera expresar la ocasión, puedo utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, añasco, ¿no ve? Añasco, está estacionado en un lugar, ¿no? Añasco. Entonces yo digo añascuja, añascuja. Estoy diciendo por el auto, ¿ve? ¿Sí? Estoy ¿Por expresando dónde el auto? ¿No ve? lugar ¿Por y dónde? además estoy aproximando, ¿no ve? ¿Está Ah, bien? sí, ¿Está muy así? entendí. Yo entendí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, con locaciones van a combinar. Igualiki, seguimos. Ahora hay otro. Pacha. Este pacha es un sufijo inclusivo, ¿ya? Inclusivo. A ver. Marca, ¿qué es marca? Pueblo. 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 Es sí, comunidad. Tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, estaba leyendo este fin de semana un libro con el cual decía este marca no tiene una traducción exacta en el castellano, ¿no? Entonces, pero al final decía igual, ¿no? O sea, puede decir Ciudad. provincia, puede decir comunidad, puede decir ciudad, puede decir, no, llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, marca, vamos a decir como ciudad, digamos, en este momento, ¿no? Ahora yo digo, edición vocálica, pacha. ¿Qué estoy diciendo? Pacha. Toda la ciudad. El pueblo, toda Toda la la ciudad, provincia, todo el pueblo, ¿no? Ajá. toda la comunidad. Toda la comunidad, digamos que ciudad en este caso, ¿no? Entonces estoy volviéndolo inclusivo, ¿ya? Inclusivo. Puede ir con otros, ¿no? Por ejemplo, taqui, ¿qué es esto? Todos. Todos. Ahora puedo volver, pacha, Ah, todos. todos, Todos. pacha, todo, ¿ves? Todo. ¿Cómo se apañan? Pacha, ¿no? Todo. ¿Qué vamos a llevar? Todo. Pacha con Zapañani. Pacha. ¿Qué ha pasado? Muy bien, seguimos. ¿Algún otro ejemplo tal vez? ¿Se entiende? Sí. Maipacha. Eso, Uno solo. Maipachpin montja. Maipacha. Ay. Maipacha. Nayak Paipach Muntha. Maipacha, ¿no? Todo. Igual, ¿no ve? Entero sería, ¿no? Maipacha, sí, ese es Maipacha, entero. entero. Si dicen paipacha, eso es los dos. ¿Ve? Los dos, pero igual enteros. Ajá. Los dos, pero enteros, todo. Claro, entero. ¿Ya? Uy, la feliz. Eso es ese pacha, ¿ya? Es como sufijo, ¿ya? Hay ¿Vale? eco, por favor. ¿Perdón? Se le escucha con eco. ¿A mí o a alguien? Ya. Ahora ya no. Ya, ahora sí. Bien. Alojpacha. Alajpacha. A ver, por ejemplo, viene de eso, ¿no? Ajá. Entonces puede ser alaja. Creo que es palabra raíz, pero vamos a ver. Alay, ¿no? Tal vez de eso, ¿no? Alaya. Alaya es arriba, ¿ya? Alaya Arriba. es arriba. ¿No es norte también? Posiblemente venga de eso, ¿ya? Ah, ya. Posiblemente venga de eso. Posiblemente. O a veces palabras raíz también. ¿Ya? Alajpacha. Bien. Alajpacha. A ver, ¿qué más? Sería Alajpacha, Yatichiri. Alajpacha es cielo. Todo el cielo sería. Sí, todo el cielo. El cielo. Ya, gracias. Ahora Qué lindo, tenemos ¿no? otro sufijo. Ah, Cha. Sufijo cha. Este Disculpe, cha. Tichiri, el otro que escribió el Alaya es el norte, ¿no?
Alaya es norte o es arriba. También. Sí, Ya, claro. listo. Profe, ¿se puede decir Ainach Pacha o no? Abajo. Sí, puedes decir Ainach Pacha. Ese Todo está abajo. abajo, ¿no veo o no? O Sí, está bien abajo es abajo. Ainacha. Pues Ainach Pacha, todo abajo. Todo está abajo. Ya, profe. Todo abajo. Eso, todo abajo. Mapache también dicen de Tichiri. ¿Cómo? Manjapacha. Por ejemplo, ¿no? Manjapacha. Ahora, en algunos casos hay que también distinguir, ¿no? Por ejemplo, pacha es tiempo, ¿no ve? Cuando no es sufijo, ¿sí? Entonces, manjapacha lo decimos de forma separada y es otra cosa, ¿no? Entonces, tiempo de abajo, más o menos, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora este cha. Este cha es dimensional, ¿ya? Dimensional. Dimensional. Han debido escuchar, a ver. Cha. ¿Qué estoy diciendo? ¿Tamaño? Tamaño. Uksha, Este tamaño, el tamaño. Este uka viene de S, ¿no ve? ¿No ve? Pronombres demostrativos, ¿no ve? Aka, uka, kaya, kori, ¿no ve? Uka. Ese tamaño. Sí, ucha. Exactamente, ¿no? Ese tamaño. Ya, profe. Ese porte. Ese tamaño. Ucha. Si digo hacha, Este porte, este tamaño. este tamaño. De este tamaño. ¿No ve? Hacha. Entonces, véndeme, no sé, ¿qué puede ser? Akchak a la hawaiita, ¿no ve? Exacto, o achaki, el kimas, ¿no? Diminutivo. Este tanto nomás, ¿no? Pues, chumpanitate, ¿no? Tienes este tamaño de chompa, ¿no? Eso es, ya. Chumpa, ¿cómo era? Chumpa. Chompa, nomás, chompa. Castellano. Ya. Ukcha. Principalmente va a ser con esos dos, ¿no? El cha. Pero estamos refiriendo a dimensión. ¿Sí? Dimensión. ¿Ya? Dimensión. Ahora, tenemos otro. Este sa, ¿no? Este sa también es localizador. ¿Ya? Localizador. Por ejemplo. ¿Dónde está? Localizador. A ver. Axa, uxa. Exactamente, uca, ¿no ve? Es eso, ¿no ve? Uca. Ahora si pongo uxa, ¿qué estoy diciendo? Eso. Es como ese lugar. Ese lado. Ese lado. Ese lado, sí. ¿No ve? Ese lado. Y yo digo axa. Este lado. Este lado. Si digo kaisa. Por allá. Al otro lado. Al otro lado, ¿no? ¿Ya? Eso es este sa como localizador, ¿ya? Uxa, axa, kaisa, cursa. También hay cursa, ¿no? Maisa. Cursa. Exactamente. Quiero Maisa. ¿Ya? Maisa, otro lado, ¿no? Entonces, simplemente estamos indicando localización, ¿no? Taucatas, ¿no? Kaisa tau, ¿no? De otro lado es, ¿no? Cursa tau, más lejos todavía, ¿no? ¿Y Maisa maisa tau. qué es lo que es? Maisa sería como, a ver, ¿cómo sería? Tal vez no tiene algún lugar específico, ¿no? Maisa tau. No sabemos, pero es de otro lugar. De otro lado. De otro lado, eso sería. Listo. Maisa tau. Maisa. De otro lado. No estamos Manzawa. definiendo. Aquí, en cambio, estamos definiendo, estamos localizando. Uxa, ¿ve? Axa, este lado.
Kaisa, al otro lado. Con los demostrativos entonces suena muy bien. Exacto, pero igual se utiliza con Maisa. ¿Y cursa, Maisa. cómo dijo? Cursa. Otro lado, pero no estamos especificando. Cursa es más allá, ¿no ve? Más al otro lado, ¿no ve? Cursa. Esto es Uka, Aka, Kaya, Kuri. Distancia. ¿No ve? Mucho más Simplemente allá. Sí. Para Maisa sería otro lugar. Otro lugar. Desconocido. Desconocido. ¿Ya? Maisata, ¿no? Listo. De otro lado es. No es Sí. de aquí. Exacto. No es de aquí, claro. Como yo. Ya, muy bien. Otro. Otro ladito eres. Listo. Maisata. Maisata. Ya, a ver. El Katy. Hablando de Katy, ¿han escuchado el Pati Pati, la película? No, ¿Cuál? ¿es buena? Pati Pati, ¿han escuchado la Sí. película? No. Sí. ¿De las cabezas voladoras? Exactamente. ¿Y qué tal? Katy. Pati, ¿Viste? Pati. Pero no es este Katy Katy, sino con la Q, ¿no? Pati Pati. ¿Ya? Esto es cercativo, pero no de... ¿Y el papacati? No es por... Sumakati. Sería Katy. Sumakati. No, pues, Katy. Ya, ahora Katy, ¿ya? A ver. Allá. ¿Qué es? Allá. Aquel, ¿no? Ahora, Katy, ¿qué está diciendo? Más allá. ¿No? Por allá. Fíjate, allá al frente. Exacto, o enfrente, ¿no? Allá enfrente Ay, tal la vez. Gilata se la sabe toda. ¿Sí? Kaikatir Macatañandis, ¿no? Cuando están en Río, ¿no ve? Kaikati, ¿no ve? Ya. Al otro lado, al Gracias. otro frente. Ese es Kaikati, ¿no? Cuando estamos Excelente. acercando. Podemos estar en un cerro, ¿no? Y al frente otro cerro, ¿no? Kaikati, ¿no? Al frente. Qué ¿No ve? interesante. Ese es el Kati, ¿ya? Kaikati. Bello es, ¿no? ¿Ah? Kaikata Aguatañani. Aguatiñani, sí. Kaikatir y Vija Aguatiniñán, ¿no ve? Al otro lado vamos a pastar oveja, ¿no ve? Entonces, ese es ese Kitty, ¿ya? El Kitty. O Kati, no Kitty, ¿sí? Confundimos. Kati. ¿Ya? ¿Huele Kit? ¿Muy así? Sí, Gisa. Muy bien. Ahora el sufijo kipa. No debí escuchar igual. El kipa, a ver. Maya. ¿Qué es Maya? Uno. Ya. Edición vocal. May, kipa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Uno solo? No. Ah, esto me olvidé. Es alternativo. Uno por uno. Uno por uno. Alternativo. Exacto. May kipa. Uno por uno, Entonces sí. Uno sí, uno no. va a ser Uno sí, uno no. uno no. Eso. Ujú. Uno sí, uno Y uno no. Así, ¿no? Uno sí, una comida. no. Uno no, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, cuando trabajan en el campo, hay, ¿no? Por ejemplo, cuando es comunitario, es Jaime, ¿no ven? Cuando es individual, entonces cuando hay ayuda, hay minca, hay aine, ¿no ven? Ahora incluso hay el waki, ¿sí? Sí. Waki. Hay el partira, ¿sí? Ahora, cuando es, por ejemplo, partira, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona hace roturar la tierra, ¿no? Que no es de él, ¿no? Le dice a otra persona, quiero trabajar tu tierra. Ya, perfecto, trabaje, ¿no? Entonces ya prepara la tierra y el día de la siembra dice, no, vamos a sembrar hoy día, ¿ya? Entonces, el dueño de la parcela lleva su semilla y el que ha roturado la tierra también lleva su semilla. Entonces, para que sea igual, entonces intercalado siembra, ¿no? Entonces, primero empieza el que tiene la parcela, ¿no? El segundo surco, el que ha roturado, así.
Maequipa. Eso es Al alternativo. partido, dice. ¿Ya? Uno por uno, ¿no? Uno sí, uno no. ¿No? Entonces, así como ejemplo, nada, ¿no? Entonces, podemos aplicar en todo esto, ¿no? Maequipa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, entraremos, no sé, a un partido, ¿no? Maequipa, ¿ya? Entonces, uno sí, uno no sé, ¿no? Eso es el kipa, ¿ya? Maequipa, alternativo. Maequipa Anatañani. Exacto. Uno y uno, ya. Ya, muy bien. A ver, veamos algunos sufijos más. A ver. ¿Cuál otro más le podemos aplicar al equipa? Paiquipa, quimskipa, Ya con Kichiri. cantidad. Ya. A la ¿Sí? cantidad. Con los La, no, con los la no- kipa también sería La kipa. de Laki. No, laki es palabra raíces. Ah, ya, listo, gracias. Esquina. Muy bien. Paiquipa, por ejemplo. Paiquipa, Y dos en sí, dos. dos no. Kimskipa, puskipa, no sé, con cantidades, ¿no? Más que nada. Ya. Estamos hablando de alternancia, ¿no? Maequipa sekta sipjañan. Exactamente, Maequipa, intercalado. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? De Entonces, uno en uno le Maequipa, preguntaremos. por ejemplo, ¿no? Puede ser hombre y mujer, ¿no? Maequipa o sekta, ¿no? Entonces, uno hombre, mujer, ¿no? Maequipa también. ¿Ya? Aruquipa. Este sufijo les va a gustar. Ah, Aruquipa. ay, la palabra. La rara. parara. La parara. Ponderativo se llama, ¿ya? Ponderativo. Este ponderativo, por ejemplo, ¿han escuchado esto? Laca. ¿Qué es laca? Boca. Boca, ¿no? Eso es laca. Ahora, a las que hablan mucho, a las que gritan mucho, se les dice La carara. exactamente. Habladora. Habladora. Bocona. Bocona. Exacto, bocón. Le estamos ponderando. Compañera. Ay, qué raro. De las piedritas, el terreno pedregoso, a la rara. Alarara, exactamente. Una ponderación. Esto, por ejemplo, la cara decía habladora, ¿no ve? Hablador, habladora, ¿no ve? ¿Contestón o contestona? No. Tal vez, ¿no? Tal vez va a depender del contexto, también se podría decir, ¿ya? Lo que decía el compañero, ¿no? Cala, cala, esto es piedra, ¿no ve? Cala, piedra, ¿sí? Yo pongo rara, pedregoso, ¿no ve? Ya estoy ponderando. A ver, ¿qué ejemplo más? A ver, ¿qué más? A ver. La parara, pues. La parara, la parara. ¿Qué tenías que acordarte? Piojo, ¿sí? Piojo. La parara. Ya. Chiñirara. Chiñirara. Esto, la parara, ¿cómo podemos traducir? A ver. Piojoso. Piojoso. O piojosa. Parara anu, algo así, ¿no? ¿Ah? La parara anu. Exacto, la parara, ¿no? Con piojos. Yo como maestro tenía bien hartos la paradas ahí. Yo terminaba igual, yo más terminaba ahí. Ay. En lugares calientes es grave, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Sí, ya uno ve uno chiqui que se está rascando su oreja, ya todo el colegio. Y uno más empieza. Sí. Utirara, chiñirara. Rara es ponderativo, ¿ya? A ver, otro ejemplo más. Guarmirara. Ya. Mujeriego. Guarmirara, ¿no? Guarmi, por ejemplo, es mujer, ¿no ve? Zara, ¿no? Entonces, guarmirara es para mujeriego, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos ponderando, ¿ya? Bien. ¿Cómo se dice un nombre, profe? Chacharara, ya chacharara. Chacharara. Como que no le viene. Pone Dios mi tipo. Estaría bien.
¿Ya? A ver, un sufijo más adelante. Musculoso. Musculoso. Amarara. No va. No, con fuerza no. No me. Ya. Flojo, con flojo, chiri. Tairara. No. Jairarara. No. Jaira. Jairarara. No, la misma de Jaira Jarará. Jararanco. Ya. Buen día, Yatichiri. La La palabra rara, ¿qué significa? Lap es piojo. Piojoso. No, rara, ese sufijo rara. Ponderativo hemos dicho. Ponderativo. Ponderativo. ¿Qué significa? Ponderativo. Pondéralo. Es como le exagera lo que es, digamos. Exactamente. Lo exagera. Exagera la palabra. Ya. Gracias, ¿No? Yatichiri. La carara, hablador, ¿no? Habladora, ¿no? Alarara, pedregoso, ¿no? Lo exagera. Exactamente. Eso. Ya. A ver, un sufijo más. A ver, el cucha. ¿Cucha? Cucha, ¿no? Cucha. El cucha es definitivo, ¿ya? Ahora. Definitivo. Si se van a recordar. Hicha. ¿Qué es hicha? Ahora. Ahora. Si digo hicha, cucha. Ahora. Ahora sí. ¿no? Ahora sí. Ahora mismo, en este Ahora momento. mismo, ahora sí, ¿no? Hicha, cucha. Kichakucha Puniwa sería pues ahora mismo o no, profe. Ahora mismo. Sí, podría ser. Hicha, cucha, punio, ¿no? Ya. Hicha, cucha. Entonces es ahora sí, ¿no? Ahora sí. Porque hicha, Hichacucha. ahora, claro. Hicha, cucha, ahora sí, ¿no ve? Entonces es definitivo, es acción. Eso es el cucha. A ver, ¿qué más puede decir? Chacucha Lurañani. Chacucha, Lorena, claro, ya lo conjugando, ya vamos a ver, ¿no? Muy bien. Ya, hasta ahí veremos hoy día. ¿Ya? Muy bien. Algunos más vamos a ver mañana y después estas 2 semanas últimos vamos a hacer conversaciones. Van a repasar todo lo que hemos aprendido desde el primer día, ¿ya? Mañana tenemos media clase Mi más. cuaderno me lo he perdido, creo, en La Paz. Ay, no sé. Ay. Chicos. Yatichiri, Sí. Yatichiri, una consulta. El día viernes lo que hemos hecho, los sufijos, no nos ha enviado. Ya. Ahora, ahí mismo estoy haciendo. Ahorita les voy a pasar, ¿ya? Ya. Gracias. Waliki. Yatichiri, usted quedó de enviarnos unas hojitas con respecto al orden de los sufijos, ¿se acuerda? No, era un libro. No encuentro el PDF, pero he encontrado la página. Les voy a pasar el link nomás, ¿ya? Entonces ahí por capítulos está. O sea, no hay forma de descargar todo entero. Listo, Ahí Waliki. está buscando, no encuentro, ¿ya? Se está grabando, ¿no? La clase. Sí, en YouTube está. Profe, un favor. Sabe que todo lo que tenía guardado en WhatsApp, los PDFs que mandaron, todo eso lo perdí. Ahorita no tengo nada. Quería pedirle el favor de que si tuviera algún diccionario en PDF de Aymara, me podría pasar, por favor. Ya. Anteriormente compartí, está en el ¿no? club. Vamos a compartir igual. Y eso está en plataforma también, el del diccionario de Aymara. A ver. ¿Está en plataforma? Sí, Ya, está en profe, plataforma. lo voy a descargar. De Puquina no está en plataforma, solamente aquí por WhatsApp he compartido. Ya, muy por bien. WhatsApp, ahí todo se perdió, pues. Ya, a ver, no hemos mandado mucha información ahí, ¿no? Ya. Muy bien. Chakutukueñan, Hayliwimpi. Ya. Akenipini Haylinta Patia. Con canción mejor, ¿no? La música. Ya me van a decir si escuchan, ¿ya? Ay.